Vamos a iniciar a las 11:30 en punto esta mesa, en virtud de que tenemos que cerrarla a la 1:30 y sabemos que el tema también es muy debatido y que para nosotros nos va a dar una visión muy interesante de lo que va a ocurrir en esta nueva instrumentación legal del agua. Esta mesa está dedicada fundamentalmente a la gobernanza del agua, el gobierno del agua, y tenemos con nosotros a una serie de especialistas que yo quisiera nada más hacer como una llamada de atención a ustedes, porque si ven esta mesa, es una mesa que no nada más tiene conocimiento, sino fundamentalmente una gran experiencia. Los ponentes de esta mesa de gobernanza, que vamos a hacer una serie de reflexiones sobre ella, tienen en su vida, digamos, el haberle dedicado fundamentalmente su vida a la gestión del agua. Y han sido actores de una manera muy importante, han sido actores en este caso de la implementación de la instrumentación y la implementación normativa de muchas leyes. Voy a leer rápidamente su currículum en lo que llega y se integran los demás compañeros al auditorio. Y bueno, empiezo por el doctor Jaime Collado, que es ingeniero civil con doctorado en recursos hídricos y con 40 años de experiencia profesional. Él ha hecho una serie de investigaciones, tanto aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, como en la Universidad de Iowa, el Instituto de Investigaciones Eléctricas y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Tiene más de 200 publicaciones, entre las que destacan los libros Agua, Medio Ambiente y Sociedad, hacia una gestión integral de los recursos hídricos en México, y la síntesis del Cuarto Foro Mundial del Agua. Entre sus libros más recientes se encuentra un informe sobre temas hídricos en el número 35 de FAO, intitulado The World of Waste, The Economics of Wastewater Use in Agriculture, publicado en 2010 y reeditado en español bajo el nombre de Reutilización del agua en la agricultura, beneficio para todos. Además es un referente, el doctor Collado, para toda la regulación de los servicios públicos de agua potable. Él publicó también un libro en el Banco Mundial sobre estos temas, y su último libro es intitulado Problemas, retos y oportunidades para el desarrollo sustentable del sector hidroagrícola en México, investigación e innovación tecnológica para el mejor aprovechamiento del agua, que fue publicado el año pasado por el Centro de Estudios de Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados. Bienvenido, doctor. También nos acompaña Gustavo Ortiz Rendón. Él es maestro, es licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional, cuenta con la maestría en Planeación y Desarrollo por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y un diplomado de Proyectos de Inversión OEA-NAFIN. Trabajó durante más de 30 años en el sector hídrico mexicano, en donde participó como jefe de proyectos en más de 40 proyectos relacionados con estudios de corte económico, financiero, administrativo y normativo relacionada con aguas nacionales y medio ambiente. Ha sido autor principal de 8 libros, más 13 capítulos de libros en publicaciones nacionales e internacionales, y él impartió cátedra en la Maestría de División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y en la Maestría de Ciencias del Agua del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Fue primer lugar del Premio Nacional Serfín sobre Medio Ambiente en edición 1988. Y bueno, él ha participado fundamentalmente en el primer esquema de operación y funcionamiento del Registro Público de Derechos de Agua en 94, la Ley de Aguas Nacionales del 2004, la primer propuesta de Banco del Agua en Lerma Chapala, así como la Ley de Prestación de Servicios de Agua Potable para el Estado de Morelos, el proyecto de Ley de Aguas de Guanajuato, y trabajó durante más de 27 años en el IMTA y actualmente es consultor externo en temas relacionados con
aspectos económicos, legislativos y administrativos. En este currículum nos se consigna que además ha sido uno de los autores de varias leyes de Centroamérica, de aguas de Centroamérica, en donde inclusive le han dado reconocimientos internacionales por su participación en la elaboración del marco jurídico en diferentes países de Centroamérica y de Sudamérica. Con nosotros está también Jacobo Hilario Espinosa. Él trabajó para la Comisión de Cuenca de los Ríos Amecameca y la Compañía. En este caso ha hecho una serie de publicaciones como el Manual de Contraloría Social del Derecho de Agua. Ha también coordinado la línea de gestión de agua y territorio y responsable en derecho ambiental. Con Guardianes de los Volcanes AC es responsable del derecho ambiental y planeación social y de promoción y difusión. Así como también en el Consejo Social Iztaccíhuatl, en Tlalmanalco, en donde finalmente han hecho trabajos de investigación comunitaria. Ha colaborado en diferentes publicaciones y también es miembro activo de diferentes redes. Entonces, digamos de que además de venir en este caso como representante de la UAM, o sea, uno de nuestros, de instituciones que además desde el punto de vista de la gestión del agua ha hecho muchos trabajos, también representa a una serie de asociaciones civiles. Y tengo el gusto también de tener en esta mesa a Eduardo Espinosa Medel, quien es gerente operativo de la Comisión de Cuenca de la Presa Madín. Él tiene la licenciatura en Economía, un diplomado en Matemáticas Aplicadas a la Economía del CIDE, un diplomado en Administración de Empresas del TEC de Monterrey y un diplomado en Economía Ecológica y Ambiental del Agua de la FES Acatlán en la UNAM. Él desde 1989 a 2010 estuvo en la Comisión Nacional del Agua como especialista en hidráulica, fue jefe de departamento en la Coordinación de Revisión y Liquidación Fiscal. Si alguien sabe de cómo están las finanzas en materia de agua y cuánto se ha pagado y no se ha pagado, es precisamente Eduardo, y es uno de los grandes en esta situación de los que se han especializado en este tema. Él participó en la organización del Cuarto Foro Mundial del Agua como parte del secretariado del foro en el área temática, coordinando sesiones y sobre todo coordinando en específico la mesa de manejo de riesgos, en donde finalmente también se dieron trabajos para toda la documentación de este foro. Es gerente operativo, como ya lo había dicho, de la Comisión de Cuenca de la Presa Madín desde 2014, es profesor en la UNAM, en la FES Acatlán, ha publicado una serie de libros, La cultura del agua en México, conceptualización y vulnerabilidad social, y las políticas públicas del agua en la región poniente de la zona metropolitana del Valle de México, que ha sido para el caso fundamentalmente de la gobernabilidad en el caso de la Presa Madín. Pues estos son nuestros ponentes y lo único que me resta es comentar dos cosas. Uno, tenemos mucha presión de tiempo. Dos, esta mesa se organizó en torno a grandes preguntas y las grandes preguntas son: ¿cómo está vista la gobernabilidad del agua, tanto en la iniciativa que finalmente podemos decir que es el espíritu gubernamental, como ayer lo comentaba el doctor Rodrigo, en donde si le queremos llamar la ley Corenfield, si le podemos llamar el dictamen que hubo y que ahorita está un poco en stand-by por cuestiones de procedimiento parlamentario, y la iniciativa ciudadana, que finalmente muchos, inclusive Jacobo, que está aquí en esta mesa, participó en la elaboración de varios de sus rubros, sobre todo en el caso de Contraloría Social, y qué es lo que tendríamos que dar de más a través de una serie de experiencias que nuestros ponentes tienen y que tendríamos que establecer como una base. Y yo digo que aquí tendríamos que señalar cuál es el estado base de
qué es lo mínimo que tenemos que exigir en la normatividad del agua. Y digamos que como mínimo, que desafortunadamente en México así tenemos nuestros parámetros ambientales, es a partir de mínimos y no de máximos, pero saber qué es lo mínimo en lo que no podemos dejar de luchar respecto de lo que requerimos en el caso de la gobernabilidad del agua. Desde mi punto de vista personal, el mínimo que tenemos que considerar es una autoridad del agua con participación social, transparencia, rendición de cuentas y fundamentalmente garantizando no solo el derecho humano al agua, sino todos los derechos asociados a ella, incluyendo el derecho al medio ambiente, incluyendo el derecho a la salud, incluyendo el derecho a la alimentación. Todos estos derechos tienen que tener finalmente una gestión integral del agua, pero que sepamos cómo se salvaguarda ello. Y con el gran reto, ¿cómo hacemos que el agua sea para el desarrollo nacional si tenemos que incluir en el desarrollo nacional también la actividad industrial? Creo que tendríamos que establecer, desde mi punto de vista personal, cuál es el agua para todos y cuál es el agua para mercancía. Pero tendríamos que establecerlo desde el principio. ¿Cuál es la gestión del agua si la consideramos mercancía y si consideramos que los derechos humanos van a estar salvaguardados si solo si tenemos dinero para pagar el agua? O si lo que tenemos que establecer es cuál es el ámbito del interés público del agua, que tendría que estar preservado por un contenido social del agua, que finalmente también tendría que atender a parámetros económicos, pero que tendría, digamos, que tener una serie de condicionantes en donde le demos el valor social del agua sin dejar de considerar su valor ambiental y su valor económico. El reto es muy fuerte, la humanidad nunca se había tenido que enfrentar a ello. ¿Por qué? Porque había una especie de ética global que todavía sigue permeando, que desafortunadamente se desajustó con la ética económica globalizada y salvaje, en donde la ética era el agua es de todos. El agua es un bien disponible para todos, pero en el momento en que se tienen que hacer inversiones para la infraestructura y para la distribución, y como comentaba en estos momentos también el maestro Arreguín, en el sentido de todo lo que tiene que ver con la huella ecológica del agua, todo lo que implica esto, pues tenemos una serie de dificultades, sobre todo para ponerlos como objeto de regulación y como uno de los principales objetivos de la normalización, porque también aquí el problema que tenemos es cómo le damos el cumplimiento a la normatividad con un esquema de gobierno adecuado para ello. Voy a empezar como empecé, voy a empezar con el doctor Collado, le daré la palabra, por favor, doctor, y pues tiene 10 minutos, por favor, porque estoy presionada en el tiempo. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Agradezco la invitación que se me ha hecho. Como tenemos 10 minutos, voy a ir directo al asunto. El artículo transitorio que modificó el artículo 4 de la Constitución pedía única y exclusivamente que se regulara el derecho humano al agua. Al interior de la Comisión Nacional del Agua hubo una serie de discusiones y ellos se preguntaron de si debieran reglamentar nada más el artículo 4 constitucional o también el 27. Decidieron que también el 27. Entonces tomaron el derecho humano al agua y de alguna manera, como una gran cantidad de funcionarios que trabajan actualmente en la Conagua provienen del agua potable, pues trataron de meter una serie de elementos que tienen que ver con el agua potable. Dejando de lado eso, yo coincido con la doctora María del Carmen que en efecto esta ley debería regular los derechos humanos, todos los derechos humanos que tengan alguna relación con el agua. Lo más sencillo para Conagua hubiese sido emitir o proponer una iniciativa de derecho humano al agua, nada más regulando el artículo 4 constitucional y dejando la ley de aguas nacionales como la del 27 y la del 115, que ya vimos que no se puede regular porque la atribución es del municipio, dejarla de lado. Pero no lo hicieron así.
se metieron en un problema un poco más amplio y lo que tenemos que ver ahora es cómo está la gobernanza en estas propuestas de ley. Fundamentalmente yo veo dos propuestas. Una es la de Conagua y la otra que no me queda claro si es del Senado, si es del PRD, si es del PANAL o si es de una serie de grupos de la sociedad civil, pero prácticamente es la misma, tienen diferencias de algunas palabras, pero son muy pocas las diferencias. Fundamentalmente la propuesta de Conagua no modifica la organización de país que tenemos. Conserva la distribución de competencias que tiene la Constitución y lo único que dice es que para gobernar el agua está el titular del Ejecutivo, está la Conagua, están los estados, están los municipios. Lo único que le adiciona son responsabilidades para la Federación en cuanto al derecho humano al agua. Es lo único que le adiciona, porque con anterioridad nunca se veía una concurrencia en facultades del agua. Y aquí la Conagua le pone nada más esa pequeña concurrencia para el derecho humano al agua. Pero en todo lo demás, el agua potable sigue siendo responsabilidad de los municipios. Los estados propone ahora Conagua que regulen la prestación de los servicios de agua potable. Me parece a mí atendible, tener 32 reguladores del agua me parece apropiado, pero la Conagua es la única autoridad para administrar las aguas nacionales en su medio físico. Una vez que una concesión se le entrega a un particular, el particular toma el dominio del agua y él administra. Y en el caso de una asignación, cuando se le da a un municipio, bueno, el municipio administra el agua. En ese sentido, la gobernabilidad de la Conagua no tiene sorpresa alguna, respeta la Constitución. Por otra parte, la propuesta, llamémosle, del Senado, le da una trastocada a este asunto. Y con todo y que formalmente ellos proponen que son espacios y mecanismos de participación ciudadana y de hecho le dicen que es una administración pública y ciudadana del agua, dicen que es un sistema de corresponsabilidad, la realidad es que en el desarrollo del articulado vemos que Conagua deja de ser una autoridad. El titular del Ejecutivo Federal deja de ser una autoridad, los estados ya no son autoridades y los municipios tampoco son autoridades. La autoridad máxima es el Consejo Nacional de Cuencas, que es un grupo entre 150 y 216 representantes, usuarios de los consejos de cuenca. Estas personas tienen todos los poderes habidos y por haber. Ellos determinan, ellos establecen, ellos rescatan, ellos establecen las prioridades nacionales, ellos emiten una estrategia nacional vinculante a 15 años y dicen que la atribución del presidente es aprobar el Plan Nacional de Desarrollo que esté conforme a esa Estrategia Nacional del Agua. Y además tienen una agenda que es vinculante para los 6 años y por tanto resulta ser que el presidente mismo no es una autoridad conforme a lo que está escrito. No sé si verdaderamente quisieron decir eso o no, pero eso es lo que dice ese texto. Además, llama la atención porque no solo desaparecen a la Conagua formalmente, sino dicen todos los organismos de cuenca pasan a ser consejos de cuenca. Y esos consejos de cuenca tienen 100 días para establecer su plan rector. Eso es prácticamente imposible de hacerse. En 100 días no van a encontrar ni siquiera los archivos que les deje el organismo de cuenca. Eso no se puede hacer. O sea, no se trata de destruir, yo creo que se trata de fortalecer a las instituciones. Yo estoy consciente de que es necesario la participación ciudadana, pero aquí creo que hay una confusión muy grande. Y todos los funcionarios públicos son ciudadanos. Entonces, pues
podemos decir que la CONAGUA es una institución ciudadana. Es decir, no veo cuál es el problema. Yo creo que quieren decir otra cosa. Yo creo que a lo mejor no confían en los funcionarios públicos y quieren tener, como por ejemplo la Contraloría Social del Agua, que me parece que es muy atendible, es muy lógico, creo que debería recogerse, o a lo mejor ellos quieren incidir más en las decisiones, lo cual me parece correcto, pero tenemos que definir qué significa participar. O sea, ¿quién es la autoridad y quién participa? Tenemos dos extremos. En el autoritarismo, yo decido y no pregunto nada. Bueno, pero la propuesta del Senado se va al otro extremo. O sea, los ciudadanos deciden todo y entonces ellos vislumbran a la CONAGUA como un plomero que simplemente va y cierra el agua porque el Consejo Nacional de Cuencas ya le dijo lo que tiene que hacer y además es vinculante. Todo lo que dice el Consejo Nacional de Cuencas, todas las autoridades públicas, federales, estatales y municipales están obligados a asumirlas. Y además, cuando viene el momento de tomar una responsabilidad, los únicos que pueden ser sujetos de una responsabilidad son los funcionarios. Entonces, parece ser que tenemos un grupo de notables que van a dirigir la República, pero ellos no tienen rendición de cuentas. La rendición de cuentas no es nada más dar el informe que ellos proponen, que van a sentar al presidente, al Congreso, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Auditoría Superior, a todo el mundo lo van a sentar y le van a informar y les van a dictar qué es lo que van a hacer. No, eso no es rendición de cuentas. Sí, tienen que informar y tienen que explicar, pero sobre todo tienen que responder por las consecuencias de sus actos. Y si ellos son los que van a tomar las decisiones, ellos son funcionarios públicos a partir de ese momento, porque además exigen al menos el 0.7% del Producto Interno Bruto y no menos del 5% del presupuesto de egresos de la Federación. Suba o baje ese presupuesto, ellos quieren que el monto sea el mismo. Quizás quisieron decir el porcentaje, porque si el PEF disminuye, pues obviamente que el monto total también disminuye. Pero finalmente, si no se pueden fincar, es decir, la consecuencia última de la rendición de cuentas es fincar responsabilidades. Para ponerlo más claro, si no se pueden fincar responsabilidades, no hay rendición de cuentas. Entonces, si el Consejo Nacional de Cuencas va a decidir, no puede ser una institución ciudadana, es un funcionario público, pero lo que están proponiendo es derruir lo que ya está. Y yo creo que para fortalecer a las instituciones tenemos que partir de lo que ya tenemos y fortalecer lo que tenemos. Por otro lado, parece como un pensamiento mágico el decir que porque la gente se reúne en un consejo de Cuenca, las cosas van a funcionar bien. No es así. Tenemos décadas funcionando estos consejos de Cuenca, bien o mal, o como ustedes quieran, y cualquiera que vaya al Consejo de Cuenca se da cuenta que ahí hay usuarios dominantes, tan dominantes que ni siquiera necesitan presentarse al Consejo de Cuenca para que las resoluciones que ahí se tomen sean favorables a los intereses que ellos tienen. Hay representantes que son fuertes y van y pelean lo suyo y lo obtienen. Hay otros que son respetados. Bueno, mira, vamos a darle chance de que tenga eso y lo respetan. Otro es influyente, hijo, argumenta y dice y presenta y medio puede menear las cosas, pero otros de plano son vulnerables. Y cuando no hay agua, el primero que se queda sin agua es él. Y otros definitivamente son indigentes, son un cero a la izquierda. Es decir, en el Consejo de Cuenca se reproducen todas las iniquidades que tenemos en la sociedad, se reproducen ahí. Entonces, nadie les asegura que en un Consejo de Cuenca, por ser un Consejo de Cuenca, se va a resolver el problema. Y menos si esos usuarios tienen otros empleos.
y se van a reunir, no sé, estas 150 personas, 1 o 2 o 3 veces al año a decir, bueno, a ver qué es lo que hizo el Consejo de Cuenca y van a dictaminar qué hacer. En el momento en que dicen, la Conagua será la responsable de que no se contamine el agua, yo me pregunto, ¿qué pensaban? Ustedes van a desaparecer los organismos de Cuenca. Entonces, ¿quién va a hacer Conagua? Nada más los funcionarios que están aquí en 2416 de Insurgente Sur. ¿Quién va a ir a medir? Si hoy en día hay 101 inspectores del agua nacional y no se dan abasto para revisar 400,000 títulos de concesión, si ustedes quitan esos 101 vigilantes, inspectores, ¿quién va a ir a vigilar? El Consejo de Cuenca no quiere tener actos de autoridad. No, él no tiene ni responsabilidad a nadie. A nadie le responde. Entonces, a mí, honestamente, me parece, no sé si este documento lo presentaron verdaderamente creyendo que podría dictaminarse positivamente o si es un documento que se presenta como un posicionamiento para discutir. Pero si lo presentaron con seriedad, pretendiendo que esto se pueda autorizar, me parece un despropósito. Gracias, Héctor. Cedo la palabra a Gustavo Ortiz Rendón. Buenos días. ¿Sí se oye? Gracias por invitarme. Bueno, a mí quiero centrar esta plática. Ahorita quisiera tocar el tema que tocó Jaime, pero quisiera centrar esta plática en lo que yo creo que debe de reforzarse en los proyectos de ley a los que tuve acceso. Conocí dos, no conozco con detalle que mencionaba Jaime, pero en esta parte me gustaría centrarme en los problemas principales que yo creo que tiene la legislación y que se tienen que respecto a este tema de gobernabilidad y de administración del agua. Como decía también Jaime, hay pocos inspectores para revisar todas las cuencas del país. Decía 101, hay en algunas regiones que tienen 5 o 6 inspectores que no alcanzan, obviamente, para revisar o para vigilar a todas las. Entonces, bueno, eso nosotros hemos propuesto desde hace mucho tiempo, pero parece que hay una resistencia fuerte a que participen los estados en algunas acciones, como lo dice la ley actual. La ley actual establece la posibilidad de que los estados participen en determinados actos administrativos, en la ejecución de determinados actos administrativos relacionados con la administración del agua, con la administración de bienes nacionales. Entonces, pues yo creo que ahí, cuando menos en algunos actos como inspección y vigilancia, podrían ser los estados coadyuvantes, no sustituir a la autoridad, no dar concesiones, etcétera, pero sí como ayudantes o como coadyuvantes para la vigilancia de los aprovechamientos. Entonces yo creo que debe de retomarse, no perderse lo que ya está en la ley actual respecto a esto, que da esas herramientas. Hay otro problema muy grande en este país de sobreconcesión. Hay más papeles en muchas cuencas que agua disponible. Y yo no observo, cuando menos en los proyectos de ley que tuve acceso, a que realmente se aborde este problema, que establezcan programas específicos de regularización en relación a la disponibilidad. Cuando fueron dados la mayoría de las concesiones por ahí, por los principios de los 90, después de la primera versión de la Ley de Aguas Nacionales, bueno, la Ley de Aguas Nacionales solamente es una, ¿no? Y hubo reformas sustanciales en 2004. Entonces, se dieron casi a la palabra muchas concesiones y había que revisarlas. No sé, desde el punto de vista jurídico,
si es posible ajustar las concesiones o los volúmenes concesionados a la realidad de la disponibilidad. En la medida posible ir acercando el volumen concesionado al utilizado. Ahora también está uno que se llama aprovechamiento, que es la cuota de garantía por una caducidad. Se supone que cuando dejas de explotar el agua durante 2 años, en las iniciativas se proponen 3, como antes, se pierde el derecho. Entonces se inventó, por decirlo así, una cuota de garantía, que bueno, que tuvo su antecedente en 1998, también la Ley de Derechos lo establecía. Entonces, con la idea de que se pagara una cantidad que pues ahora es igual a los derechos. Entonces es como un incentivo para el desperdicio, ¿no? Prefiero usar todo el agua para que no me caduque. Entonces, bueno, había que buscar algunas herramientas, pero yo pienso, no sé si desde el punto de vista jurídico sea posible. Bueno, yo, a pesar de que tengo muchos años en este tipo de temas, no soy abogado y a veces me fallan muchas cosas, entonces disculpen, más bien es una pregunta así a la mesa. Hay 105 más acuíferos sobreexplotados y en poco tiempo, hace 30, 40 años había 34 o algo así. Entonces quiere decir que algo estamos haciendo mal. Las leyes no han sido lo suficientemente efectivas. Claro, no es cuestión nada más de la ley, sino de la aplicación de la ley, que es otro problema. O sea, la ley de aguas nacionales vigente se critica mucho porque es demasiado gruesa, confusa, repetitiva, mal redactada, todo lo que quieren, pero tiene muchísimas cosas muy interesantes que yo creo que es importante retomar. Y está enfocada a lo que debe de ser la Conagua. La función de la Federación es administrar las aguas nacionales. Hay una iniciativa que está, precisamente la ley que le dicen Corenfer, la ley de Conagua, está más volcada a la parte de agua potable, que además es cuestionable si no es jurídicamente correcto. Por ejemplo, en otros países, respecto a la sobreexplotación de acuíferos, se controla a los perforistas, a las empresas perforistas que deben tener autorización, etcétera. Quizás sean detalles que deben de estar en reglamento, pero creo que es importante tomar en cuenta otro tipo de esquemas diferentes para controlar efectivamente la sobreexplotación que hay en los acuíferos. Otro problema muy grande que hay en cuanto a administración del agua es la transmisión de derechos, que le dicen mercado del agua. En algunas regiones se especula con las transmisiones. Una concesión se llega a fraccionar y se transmite a diferentes postores. Incluso a veces se venden, y ustedes basta con que se metan en internet y vean dónde se venden derechos, y van a encontrar que en muchos lugares del país se venden hasta en dólares junto con la propiedad o solamente los títulos de concesión. Entonces, hay un prurito legal ahí que el agua es propiedad de la nación y que no debe tener precio, pero en realidad tiene precio, y eso se está viendo en muchas partes del país. No sé si podría ser jurídicamente posible establecer un precio de referencia. Para eso estaban también los famosos de Banco del Agua, que originalmente estaban planteados para que fueran establecidos de forma temporal y en lugares donde hubiera problemas de sequía o de sobreexplotación, y se abrieron bancos del agua hasta en Yucatán y en Chiapas y en todos lados. Entonces había que replantear la idea de los bancos, que nosotros trabajamos en el diseño. Era establecer programas planeados de reasignación eficiente del agua para recuperar cuerpos de agua, o bien para mitigar impactos ambientales o de sobreexplotación de acuíferos, o para cumplir compromisos intercuencas, etcétera, etcétera. Probablemente en esto es mi propuesta concreta: deberían solo operar en nuestro país en zonas de escasez, en problemas de sequías y de manera temporal, como pasa en el caso de California, y sería
básicamente un facilitador. Ahorita se ha convertido en otra ventanilla única. Si llega el usuario, y el que quiere agua, y hay otro que lo requiere, y pues no se ve si eso es conveniente para... Aquí los consejos de Cuenca debían de jugar un papel muy importante. Hay una cosa que también no se ha tocado mucho, que es el Registro Público de Derechos de Agua. Parece que en las iniciativas está igual que como está en la ley vigente. Yo hablo por lo que me han dicho muchos usuarios. El registro lo ven como un instrumento de fiscalización y de control, más que como un instrumento que dé seguridad jurídica. Creo que se tiene que replantear, a lo mejor descentralizar el registro hacia otra área que no sea de administración del agua, o no sé. Hay alguien que dice, pues debía estar incorporado al registro público de la propiedad como un anexo, etcétera, pero hasta ahora los usuarios, esa es la visión que tienen muchos usuarios, a pesar de que ya se han registrado prácticamente todos los títulos. Entonces hay que aprovechar toda esa experiencia. Bueno, se me hace que algo que falta en la ley es la regulación de los cenotes. No sé si los expertos aquí me desdigan, pero creo que no están, hay que considerarla como zona federal. Los terrenos adyacentes de los espejos de agua deben ser objeto de concesión de uso de agua para turismo, recreación, fines terapéuticos y hasta arqueológicos. También yo no sé por qué en las iniciativas que vi se quitó la parte de la posibilidad de reducir o suprimir las zonas federales en perímetros de las poblaciones. Creo que eso también se tiene que retomar. En cuanto a la parte institucional, permítame que me meta en lo que no me importa, pero que me interesa mucho, que es el IMTA. Creo que en las propuestas que yo veo en la ley, lejos de fortalecer al IMTA, está pues prácticamente minimizado. Hasta jurídicamente me han dicho que es incongruente que un organismo descentralizado esté subordinado a un organismo desconcentrado. Entonces, si se quiere desaparecer al IMTA, pues que se diga que se quiere desaparecer el IMTA. Pero creo que cuando fue diseñado el IMTA, y esto lo tomo de un documento de Fernando González Villarreal de 1991, fue diseñado para dirigir los esfuerzos tecnológicos del sector hídrico, coordinando los esfuerzos de universidades, centros de investigación y demás instituciones involucradas en el país y en el extranjero. Se le debería dar mayor independencia. Se hizo descentralizado después, y también se desaparece en la ley, en las propuestas que hay, el Consejo Científico Tecnológico del Sector Agua, que nadie sabe de qué se trata. Pero bueno, nosotros que estuvimos participando en eso, sí teníamos la idea de que fuera precisamente la cabeza del sector en cuanto a la coordinación de todas las actividades de investigación y desarrollo tecnológico, pero nada más como coordinador, no el jefe, pues, pero sí como coordinador con todas las universidades e institutos del país. La última cosa que quiero comentar en relación a esto de los consejos de Cuenca. Los consejos de Cuenca carecen de capacidad técnica y de recursos humanos. Si lo vemos del lado del gobierno, pues sí hay capacidad técnica, está la parte, pero la parte de usuarios y social no tiene la contraparte y el apoyo. Yo tuve la experiencia de ser gerente de Cuenca de la Patlaco, y me vi enfrentado a eso yo solito contra el mundo y contra toda la información que tenía la Conagua. Entonces ahí debe de reestructurarse esta parte, quizás separar también la parte de ciudadanos con los usuarios. O sea, ahorita dice en las propuestas, en una dice que el 60% de los votos del Consejo vienen por los usuarios y sociedad civil, como que debía de ser repartido esto para que, porque ahorita se vuelven a veces también foros en donde pues, hay muchos intereses y demás. Entonces yo creo que una media, yo tampoco estoy como para que todo lo decían en los consejos, pero la importancia de los consejos es hacer la planeación que sea así más democratizado. Ahorita pues no tiene esa característica. Pues ahorita por lo pronto pongo en la mesa eso. Muchas gracias, Gustavo.
Cedo la palabra a Jacobo, por favor. Gracias. Buenas tardes. Sí, yo también vengo representando algunas organizaciones que ahí están, como la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, la Red de Acción por el Agua, Agua para Todos, y actualmente estoy en la Comisión de Cuenca de los Ríos Amecameca y la compañía. Yo voy a tratar de hacer un contexto más de lo internacional a lo local. Entonces, aquí solo voy a mencionar que el agua antes se veía como algo que no se tenía que regular, ¿no? Era implícito tener agua para tener vida. Entonces fue recientemente, hasta el 2002 y más, particularmente hasta 2010, cuando se incluyó en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el derecho humano al agua y al saneamiento, ¿no? Que también hay que recordar que el saneamiento ya también es un derecho, pero antes era algo que dábamos por sentado. Luego viene este aspecto constitucional, tanto en el 4, en el 27 y el 115 que ya mencionaron. Luego, en el contexto nacional, ahí quiero detenerme en algunos ejemplos que han pasado a nivel estatal y principalmente uno de los más recientes, más bien, es el Estado de Puebla, ¿no? En el que se hizo una serie de convenios en la que, a partir de la Ley de Agua del Estado de Puebla, se otorgó a prestadores de servicios públicos la facultad de celebrar o inscribir instrumentos jurídicos y entre ellos dar el servicio del agua, ¿no? Y no solo eso, sino que también el cobro de estas tarifas ya en la vida cotidiana se aumentó hasta un 500%. Y este ejemplo de cómo pasa de lo público a lo privado también se ha dado en otros casos con los mismos resultados. No se da el mismo servicio, pero con mucho más caro, ¿no? Y eso también ha pasado en Saltillo, Guadalajara, Yucatán, otras partes del país. Luego está esta iniciativa que nos trae a colación, que es del 4 de marzo de 2015 pasado, en donde ilegalmente, violando sus propios reglamentos de la Cámara de Diputados, trataron de poner esta Ley General de Agua, en la que yo enumero algunos aspectos importantes, que ahí, por ejemplo, el cobro de usuarios, o sea, las tarifas se blindan a recuperación de inversión. Quiere decir que entre más gasten para llevar el agua, más cara va a ser su costo. Esto que fue muy polémico, que solamente se daban 50 litros por persona al día, que actualmente la iniciativa de Nueva Alianza ya cambió a 100 litros por persona por todo este resquemor que salió. También que quienes pretendan hacer una investigación en torno al agua deberán solicitar un permiso a la Conagua, y en caso de ser negado les iban a poner una multa si hacían investigación sobre el agua. Y en el artículo 65 ahí dice que solamente el agua puede ser ayuntamientos, concesionada a ayuntamientos y empresas concesionarias, pero desconocen que mucha parte del país, casi la cuarta parte, actualmente se abastece del agua por comités autónomos de las mismas comunidades, y entonces ahí pues se desaparecerían. En otro de los artículos dice que la iniciativa privada no estaba privatizando el agua. Lo único que iba a hacer era la extracción, captación, conducción, potabilización, distribución, suministro, determinación,
facturación y cobro de tarifas, nada más, pero no era una privatización. En otro de los artículos, pues se otorga el agua de uso industrial a minas para el fracking sin necesidad de concesión. O sea, se brincaban esto de las concesiones para darle a las empresas mineras el agua que quisieran. Y la participación ciudadana quedaba muy acotada, casi insignificante en este Consejo Consultivo del Agua a través de los consejos de cuenca, ¿no? Que es donde nosotros como comisiones de cuenca somos auxiliares, entonces seríamos la única voz ciudadana en la ley. Otros aspectos era que para hacer cumplir estas determinaciones de las autoridades federales, estatales, municipales del Distrito Federal, la CONAGUA o la autoridad, que ahí es donde se le daba todas las atribuciones a la CONAGUA, ellos podrían solicitar el auxilio de la fuerza pública. Y esto es por toda la oposición que se ha dado en el país. Por ejemplo, nada más pongo como ejemplo la Parota, los Yaquis, el proyecto Monterrey. Entonces ellos ya tendrían la facultad de hacer a un lado a los ciudadanos, o utilizar el uso de la fuerza pública para hacer estas obras con un reconocimiento solamente a los asentamientos regulares, que ellos son los únicos que tienen el derecho humano al agua. Entonces todos los demás que no están en una ciudad, que están en pueblos alejados, ellos no tienen derecho y por lo tanto no tienen agua, ¿no? Entonces era un manejo ahí extraño del derecho humano al agua que se hacía en esta propuesta de ley. También vemos que propicia un agua de mala calidad debido a que las normas no consideran los contaminantes que actualmente deberían de tener, o sea, es un muy poco espectro de contaminantes que tenían. Rescata organismos municipales inoperantes, quiere decir que si no funcionaba en lo municipal, habría dinero federal para rescatar a estos organismos descentralizados. Propicia esto de la contaminación porque la participación voluntaria, el tema de calidad solamente se quedaba en una participación voluntaria en esquemas de auditoría, o sea que si quería, decía si mi agua estaba contaminada, aunque estuviera dando el servicio de agua potable, y si no, no lo hacían. También vemos que en el tema de desastres se impulsaba un autocuidado y autoprotección de los ciudadanos. Entonces es algo de sálvese quien pueda, y si hay un desastre, pues cada quien con sus propios recursos, ¿no? No hay una responsabilidad en caso de desastres. Esto, pues a la larga, como ya decían los geohidrólogos, sobreexplota los acuíferos porque no hay una información verídica del balance hídrico. Si actualmente no conocemos estos datos, pues no podemos decir cuánta agua podemos sacar. Primero tendríamos que regularizar este tema de la disponibilidad de agua y el balance hídrico. Y entonces, pues, en resumen, vimos que esta iniciativa de ley convertía de un servicio que se daba antes a un producto mercantil en la oferta de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, por todos estos aspectos, vemos que la iniciativa no se vio bien ni en los ciudadanos, ni en los académicos, ni en muchas organizaciones agrícolas en el país. Entonces se hizo, gracias a toda la organización que se hizo al respecto, pues una oposición. Finalmente dijeron, bueno, tienen razón, hay que discutirla un poco más, y entonces está en stand-by esta iniciativa de ley. Luego, en el contexto estatal, en el Estado de México, donde nosotros estamos en la Comisión de Cuenca junto con 3 delegaciones del Distrito Federal,
estamos viendo que hay una agresión a estos sistemas comunitarios de agua potable que dan el agua en regiones donde ni el municipio ni el Estado ha dado esa agua. Entonces son ciudadanos que se organizan, que han tenido pozos desde los 50, 60, pero que al verse presionado los ayuntamientos por las inmobiliarias es donde empieza ahí tratar de tomar estos comités por las fuerzas, y es el caso de Tecámac, que aquí veo un compañero, Coyotepec, Chimalhuacán, Apasco, San Francisco Magú. O sea, es algo que se está haciendo sistemáticamente en el Estado de México, y también ahora utilizan los adeudos de la energía eléctrica, porque para echar a andar los pozos hay que sacar esa energía con energía eléctrica, y entonces dicen, pues si no puedes pagar la energía eléctrica, te quito tu pozo, ¿no? Entonces es otra forma que están viendo para presionar a estos comités con el único objetivo de que se municipalice y después se pueda dar a empresas privadas o a conjuntos habitacionales, ¿no? Es algo que estamos notando mucho. Luego, pues hablando un poquito más de estos comités autónomos, nosotros vimos este cambio de leyes en el 92, como en la ley de aguas se veía que se hizo una adaptación a través del tratado, en el contexto del Tratado de Libre Comercio, y se etiquetó al agua como un bien económico. Entonces, antes era un bien comunitario, y ahora se hizo como un bien económico. Luego, pues vemos que es importante estos comités autónomos. Hay alrededor de 2.500 sistemas comunitarios en el país. No hay una estadística exacta, pero es un cálculo. Y todo esto se hace con un autofinanciamiento en la construcción de los sistemas, en la perforación, en la dotación del agua, en la infraestructura hidráulica. Todo se hace a través de la comunidad. Entonces, cuando llega el ayuntamiento y quiere llevarse toda esa infraestructura, pues el pueblo dice, yo lo he tenido desde hace tiempo, y además por las nuevas modificaciones a las leyes, es un derecho que nosotros tenemos, como algunos son pueblos originarios, pueblos indígenas, entonces tienen derecho a la autodeterminación tanto de su tierra como de sus autoridades. Entonces estos comités autónomos son legales en la Constitución, ¿no? Entonces ahí es un enfrentamiento que se ha estado dando, ¿no? Eso es como la parte de las problemáticas, ¿no? Nosotros también lo que tratamos de dar es propuestas. Lo que hicimos fue organizar desde el 2012 una serie de iniciativas con todos estos investigadores de muchas organizaciones. Entonces le quiero informar aquí al doctor que no se trata de un despropósito, sino más bien de ver que haga algo mínimo en esta ley, ¿no? No es que todo el poder al ciudadano, sino que debe de haber un contrapeso, ¿no? Entonces, en esta ley, nosotros lo que estamos haciendo es que cambie este sistema de concesiones, que es un excesivo. Hay problemas en los recursos públicos solamente se están destinando a megaobras. Los sistemas municipales tienen poca credibilidad, y eso nos da una impunidad socio-hídrico-ambiental. Entonces, lo mínimo que decíamos nosotros debe de haber agua para los ecosistemas, agua de calidad para todos, y cuando digo todos es industriales, privados, ciudadanos, todos. Agua para la soberanía alimentaria, porque mucho de esta agua es para el riego y los alimentos. La contaminación de los cuerpos de agua. Hay recientes estudios de Greenpeace que casi la mayoría de los ríos están contaminados. Fin al minado de acuíferos, como ya lo mencionaban los hidrogeólogos. Fin a la
vulnerabilidad a inundaciones y sequías, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de México es un ejemplo de esto. Tenemos mucha época de inundaciones y también tenemos época de sequías. Entonces, hay soluciones, por ejemplo, la pluvial, para que no tendríamos que tener tanto problemática. Nosotros vemos que en donde aterrizan todas estas iniciativas debe ser a nivel municipal y a nivel comunitario. Como mencionaban, la Contraloría Social del Agua es importante para vigilar que todas estas obras se hagan bien. No es que se le dé todo el poder al ciudadano, sino vigilar que como ciudadanos esa obra se está haciendo bien y se está haciendo correctamente, ¿no? Y finalmente, tener instancias en donde ver cómo se pueden haber una justiciabilidad del agua, ¿no? Actualmente, si uno mete una denuncia a la Profepa lo manda a la Conagua y la Conagua se convierte en juez y parte de alguna irregularidad. Entonces debe de haber otra instancia. Nosotros proponemos que una subprocuraduría del agua en la Profepa sería lo ideal, y cuidar el contexto de cuencas, ¿no? Porque si no cuidamos el origen de dónde viene el agua, pues cómo vamos a aprovechar esa agua si se está destruyendo la cuenca, se está trasvasando, se está contaminando. Entonces primero hay que ver esta visión de cuenca. Y con esto termino. Finalmente nosotros lo que hacemos, hicimos un plan hídrico en la que a través del manejo de cuencas y subcuencas vemos que debe de haber una infiltración en las zonas boscosas y agrícolas, una recuperación de las tierras agrícolas. En el distrito y en el Estado de México todavía hay chinampas, hay canales, hay cuerpos de agua que se pueden recuperar. Que cambie el tratamiento de aguas residuales que tenemos a un sistema anaerobio de aguas negras, que haya un uso hacia el riego agrícola, y esto poco a poco va a ir reemplazando el agua potable. Corregir el sistema de concesiones, como decían, tenemos sobreexplotación, pero ¿cómo vamos a revertir eso, no? Solamente cambiando este sistema que tenemos, al ir sustituyendo agua de riego por agua potable, vamos dejando que el acuífero poco a poco vaya recuperando el balance, junto con la infiltración. El sistema de captación de agua de lluvias, que es algo que casi no se toma en cuenta en el país, no hay casi leyes al respecto, no hay un fomento de esto, y la construcción de instancias ciudadanas que tengan esta capacidad de vigilar y de aportar a las instituciones, ¿no? Se trata de aportar entre todos. También, bueno, ya como conclusión, digo que hay una tendencia internacional a remunicipalizar los servicios del agua. Nosotros lo hemos visto en Bolivia, en París, en Alemania, en Buenos Aires, en Malasia. Hay varias partes en donde se está regresando a la municipalización, ¿no? Y ahí es donde nosotros decimos, pues si este sistema está fallando, quiere decir que tenemos que volver al sistema municipal, en donde también se implique la aportación ciudadana, ¿no? Tanto de las instituciones como de los ciudadanos, pero que sea un balance. Gracias. Gracias. Maestro Espinosa. Ahorita, bueno, una de las cosas que hay que, ya hablaron mucho del análisis de la ley. Cuando se hace una ley, lo principal que tienes que hacer es justificar los cambios en la misma. Y una de las cosas que he visto a nivel internacional y a nivel nacional es que tenemos que
cambiar y partir de la gestión integral del recurso hídrico y transformarlo en lo que yo le he llamado desde hace algún tiempo en la gestión armónica del recurso hídrico. Y esto tiene que pasar por una gestión que tiene que ser biorregional, con un ordenamiento ecológico del territorio. A mucha gente se les olvida que los ríos fluyen sobre un territorio y en los territorios hay ciudades, hay campo y hay todo lo demás. Entonces, voy a ver, bueno, aquí viene una introducción de lo que decía John F. Kennedy, que el que logre solucionar los problemas del agua tiene que tener 2 premios Nobel, uno por la paz y otro por la ciencia. Entonces, también vamos a, ya aquí presento lo que es la modificación del cuarto constitucional, que hay 2 cosas muy importantes, el derecho a medio ambiente y la parte de abajo que tiene que ver con el derecho al agua, que no lo voy a leer porque ya es parte de lo que hemos visto, y al saneamiento seguro. Lo que necesitamos reconocer es que, y no lo han hecho nadie, que estamos en un contexto de una crisis ambiental, y la crisis es ecológica, es social, es nacional, hay desconocimiento del pobre, de la mujer, del negro, del sur, y esto es retomado de una serie de conferencias que se hicieron después de Johannesburgo y que dirigió el doctor Enrique Lev, y fue una propuesta que se llama el Manifiesto por la Vida, Ética de la Sustentabilidad. Después tenemos, esta gráfica es para explicar que el problema que tenemos en la zona metropolitana del Valle de México, y no la voy a explicar completa porque si no me tardaría todos los 10 minutos o más, es para justificar que el problema del agua en el Valle de México no es cuestión de escasez, sino cuestión de gestión del recurso. Entonces, y aquí viene un cuadro muy interesante de un estudio que hicimos con el doctor Gay en el Estado de México, donde vemos qué va a pasar con el cambio climático y que se tienen los escenarios cuando aumente 1 grado la temperatura, y vamos a ver que va a haber menos agua, va a haber menos precipitaciones, por lo tanto menos infiltración, y la cantidad de gente es la misma, entonces el impacto va a ser muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo vengo de la cuenca Presa Madina y lo pueden ver del lado izquierdo. Ahí está la cuenca que pertenece a una parte al gran bosque de agua, donde tenemos la principal de las descargas. Una de las cosas que voy a plantear al final y que vale recordarlo, hay un polígono ahí que yo estoy proponiendo que se haga una área natural protegida de infiltración de agua y servicios ambientales. La doctora me va a tener que ayudar a la cuestión legal para poder cómo transitamos a eso. Aquí vemos la zona de la Presa Madín, que tiene que ver con el territorio. Vean cómo está ya rodeada de una cantidad de asentamientos, casi todos irregulares. Hay edificios en barrancas, las barrancas las convierten en entubamientos, y tiene un problema muy fuerte. Después tenemos que la Presa Madín, aquí son los datos de una reunión que acabamos de tener el martes pasado, y tenemos un diagnóstico. Tiene grandes concentraciones de fierro y magnesio y aluminio, y muy probablemente provienen de los sistemas de tratamiento de la planta de potabilización que está a un costado y que están yendo a la doctora Galar lo que hace cada año, desde hace 10, es pedirle a los vecinos de la zona que capturen las carpas vivas. Y ella la lleva a su laboratorio y saca los datos. En 2015 ya no le pudieron capturar carpas. También vamos a ver qué está pasando con las aves. Tenemos aves migratorias. Hay una águila que pesca en la zona y ya no va a poder pescar. Tenemos una imagen de donde está nadando un pato, véanlo. ¿Qué hay alrededor del pato? Desechos, contaminación, y es lo que le está sucediendo a la presa, y lo que nos va a suceder a nosotros en todo el Valle de México. Esto era una fotografía de hace 10 años. Vean las garzas, qué bonitas. Ya no se paran muy seguido por ahí. Entonces, yo he dicho por ahí que nos estamos acercando a la muerte entrópica del planeta, y la cuenca de la Presa Madín tiene una muerte antropogénica. ¿Y por qué antropogénica? Porque son los seres humanos los que estamos llegando a esta conclusión. Entonces, lo que tenemos que hacer, y nos dice que la muerte antropogénica es la búsqueda de las raíces de la vida, de la vulneral de la vida, más allá de la necesidad de conservación de la biodiversidad, regenerarnos y volver a la vida. Voy a dejar la presentación para que después, si alguien la quiere, vea y analice a detalle, porque no hay mucho tiempo para ver muchas cosas. Entonces, lo que yo estoy proponiendo, tenemos que pasar de una cosa muy importante, que es del concepto de agua mercancía,
Y además este concepto de agua mercancía viene de lo que se llamaba la tragedia de los comunes de Garrett Hardin y que ha sido utilizada por todos los organismos internacionales para lograr y privatizar el agua. ¿Y qué es la propuesta? Ya hemos visto qué ha pasado cuando se considera el agua como una mercancía. Y aquí hay una bronca muy importante de los organismos operadores. Su función objetivo es recaudar, cuando debería de ser que todo mundo tuviera agua. Si cambiamos esa función objetivo, podemos cambiar muchas otras cosas. Entonces, la propuesta es agua para la vida. Y decimos que somos agua desde siempre. No existe la vida sin el agua, ya sabemos que si no hay agua no hay vida. Entonces, tenemos que fundarnos en una cosa que nosotros le llamamos mucho, se llama el fondo profundo. ¿Cuál es? La cultura del agua y la cultura metropolitana, que nos debe ayudar a todo esto. Esas cosas deben de incluirse en la ley. Y aquí lo que estamos proponiendo es pasar al gobierno de los bienes comunes. La propuesta que hizo la Premio Nobel de 2009, que desafortunadamente ya falleció, que era el gobierno de los bienes comunes. La sociedad puede organizada, y eso lo estamos viendo y es el gran reto de las comisiones de Cuenca, cómo ir y atraer a las autoridades y sentarlas en las mesas de negociación. De hecho ya lo vamos a hacer para ver cómo resolvemos el problema de la presa. La presa se nos está muriendo. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer entre sociedad, los 3 niveles de gobierno, los diputados, todos para hacer este rescate? La cultura del agua, ya aquí nos viene una cita del doctor Enrique Leff, no sabemos que el 75% del planeta y del cuerpo humano son agua. Y ahí nos dice que los seres vivos vivimos envueltos en agua en el útero materno. El agua es fundamental para la vida. El agua y el aire y la tierra es sinónimo de los elementos. El agua tuvo que ser escaseada naturalmente para justificar su privatización. Y esto todo es el negocio. Entonces, el paradigma cambiar de agua mercancía a agua vida, y eso lo tenemos que reglamentar y poner en algunas cosas que ya hemos analizado, los institutos de gestión, los consejos de Cuenca, y todo esto tiene que tener. Aquí hay una reflexión que la cultura del agua está vinculada con la construcción de nuevos derechos comunes de los pueblos o de los bienes comunes de la humanidad, pero no basta reivindicar el derecho de todos al agua limpia y suficiente para todos los seres humanos y para la vida misma del planeta. No se trata tan solo del derecho a tener ingreso suficiente para el establecimiento del agua. Se trata, como lo decía la esposa de Mitterrand, que no solo todos tenían derecho humano al agua, no solo los que pudieran pagar por ella, sino todos los seres humanos, y todos son todos, no solo los que pueden pagar por ella. Por eso nosotros estábamos promoviendo en algunos talleres que hemos hecho, es lo que le llamamos nosotros los gestores o los tlaloques del agua. Tiene que haber la comunidad, estudiantes, alumnos, gente, sociedad civil, que son los ayudantes de Tlaloc para poder realizar la gestión, y esta gestión tiene que ser altamente comunitaria. No podemos esperar, ya estamos viendo la situación que ha pasado con la administración del agua, y vemos que el año pasado volvieron a quitar más gente de la Conagua, prácticamente la Conagua se está muriendo, ya no tiene gente con qué administrar. Por eso era absurdo que decía que tuvieras que pedir autorización a la Conagua para que te diera permiso de investigar cuando ya no tienen gente que lo haga. Aquí comentaban que había 101 inspectores, creo que ya nomás le quedan 80, y no sé si dentro de 3 meses van a quedar 50. Y nunca quisieron, y yo les propuse muchas veces, que no tienes gente, lo que tienes que hacer es lo que hacen en Francia, ver el agua virtual, y tú puedes, yo les demostré y nunca me quisieron hacer caso, que nos estaban subdeclarando volúmenes, porque tú sabes, si una empresa de papel produce 100 toneladas de cartón que está en el que lo publica INEGI, ¿sabes cuánta agua utilizó? Y de ahí puedes fiscalizarlo sin necesidad de ir y revisar todos los pozos. Nunca se ha querido hacer esas cosas. Después vamos a ver, el agua debe tratarse como un bien social, y es lo que es una de las premisas básicas. El agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico. El modo de que se ejerce el derecho al agua también debe ser sustentable, a manera que este derecho
pueda ser ejercido por toda la sociedad. Es básicamente el contenido de la ruptura de paradigma que estoy rompiendo, transformar el agua mercancía en concepto de agua vida. Y además, aquí una reflexión final, la gestión. ¿Quién ha gestionado el agua? El agua, antes de que se metiera el Estado, la gestionaban los pueblos. Siempre ha habido pueblos hidráulicos, los egipcios. Yo me acuerdo mucho que un profesor de historia nos decía la media luna de las tierras fértiles, que era el río Tigris y Éufrates. Todavía hay algunos vestigios, ya nos comentó el compañero Jacobo, en México que hacen gestión. De hecho, en Malinalco hay una cuestión muy interesante. Hay algunos barrios que gestionan el propio barrio su manantial y hay algunos gestionados por la presidencia municipal. Dígame a quién le falta el agua y a quién no. Ya sabrán. Todavía en Huixquilucan, ya lo vimos con la doctora, un compañero, hay gestiones de la gente y de las comunidades, pero el objetivo de la gestión de la comunidad es que todo el mundo tenga agua, no que el organismo operador tenga dinero y cobre. Ahí, si cambiamos esta cosa que es desde el punto de vista matemático, la función objetivo la transformamos, entonces vamos a ver muchos cambios que tenemos que hacer. Ahí vemos todas las cosas que hemos visto en talleres de cultura del agua. Ahí estamos en Malinalco y una cruz a un manantial. Ahí está uno de los compañeros que tenemos de hace mucho tiempo. Lástima que esa vez no pudo asistir la doctora Carmona. Está Ramón Vargas y Nidia Piñeiro de Sudamérica, que hemos trabajado el concepto y rescatar la visión sudamericana y andina del concepto del agua, porque de ahí debemos aprenderlo. Inclusive lo dijo el Papa Francisco ahorita que vino en Chiapas, que deberíamos de respetar los conocimientos de los indígenas, porque decimos una cosa, en cuestión de agua no hay ignorantes totales ni sabios totales, todo mundo podemos aportar, y esas cosas del aporte de las sociedades y aporte de la gente debemos incorporarlas en las leyes, porque si no estamos condenados a ver y repetir lo que le está pasando a la cuenca de la presa Madín, que necesitamos hacer que resurja como el ave fénix de sus miserias y de su lodazal. Y ya lo comentaba alguna vez la doctora Carmona, y siempre cierra con esto, lo cual le copié, y que tenemos el deber de la esperanza de lograr un uso sustentable del agua para lograr la gestión armónica de la cuenca lacustre del Valle de Anáhuac. Y siempre han negado, y decían que es un mito que esta cuenca tuviera vocación de ser un lago. Sin embargo, todos los años 1.500 hectómetros cúbicos de agua los mandamos a otro lado, y el agua no está donde la tenemos. Por eso digo, el problema es de gestión y no de escasez. Muchas gracias. Bueno, han llegado muchas preguntas. Tenemos en estos momentos cerca de 45 minutos, por lo que les pediría entonces que nos dividiéramos en un resumen de todas las preguntas. En este momento hay una pregunta que es para todo el panel y bueno, quien la quiera contestar, mientras reparto las que faltan, es ¿cuál es el papel que desempeñan los comités locales del agua en los cambios que se han definido para la Ley General de Aguas? Si alguno de ustedes tiene una respuesta. Bueno, sí, yo como mencioné el tema, los comités autónomos locales, en las propuestas de la Ley General del Agua que presentaron en marzo del año pasado, no se contemplan, solamente se ve a los ayuntamientos. Más bien esa es una de las deficiencias de esta ley, que no está tomando en cuenta a estos comités autónomos o comités locales, ¿no? Y que más bien hay que ver cómo incluirlos a esta nueva ley. Nosotros en la iniciativa ciudadana de Ley General del Agua, que ya se presentó tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pues que se reconozca la importancia de estos comités como parte de un servicio público. Gracias. Doctor Collado, ¿nos podría...? Sé que son muchas.
Yo sé que son muchas, pero voy a tratar de dar respuesta a todos. Un anónimo me pregunta, para usted, ¿quién es el dueño de las aguas? ¿La nación o el Estado? No para mí. La Constitución dice que las aguas son nacionales, son de la nación, pero la nación no es un sujeto activo de derecho. Entonces, la misma Constitución, en el artículo 27, dice que para administrar las aguas nacionales es el Ejecutivo Federal. Y para prestar el servicio público de agua potable, alcantarillado, drenaje, tratamiento y disposición de las aguas residuales, es el municipio. Y ya no constitucionalmente, sino en la Ley de Aguas Nacionales, al resto de los concesionarios dice que ellos son los que deben administrar ese tipo de aguas. Otra persona pregunta, ¿un consejo ciudadano debe tomar decisiones sobre el agua o vigilar las decisiones de la autoridad? Es lo que yo comentaba en un principio. Un consejo, en principio, lo que hace es aconseja, pero él no toma la decisión, a menos que sea una empresa y el consejo de administración toma la decisión. Aquí yo, si queremos cambiar la Constitución, yo no tengo problema. Y que decimos el Consejo Nacional de Cuencas de hoy en adelante es la autoridad, no tengo problema, pero que se diga en esos términos y no que se diga que va a ser una cogestión y al final de cuentas resulta en el articulado que todas las atribuciones las tienen ellos y ninguna de las responsabilidades. Entonces, hay muchas partes de la participación. Una es, bueno, yo te voy a informar, bueno, qué poca participación. Otra, bueno, te voy a incorporar en lo que yo hago, te voy a consultar, te voy a incorporar, te voy a colaborar o finalmente te voy a apoderar. Es decir, apoderar es yo voy a hacer lo que tú me digas, pero en ese instante el responsable político, jurídico, administrativo, eres tú, no yo, porque yo en ese momento me convierto en un plomero, ¿sí? Y entonces me pongo un casco y voy y abro y cierro la llave cuando tú me digas que la abre y que la cierra. Ese es el punto que tenemos que dilucidar. Una cosa es la participación, otra cosa es quién toma decisiones. Otra persona dice, usted dijo que el mayor órgano rector sobre el agua es la cuenca y no Conagua. Bueno, no lo digo yo, lo dice la propuesta que enviaron al Senado. Bueno, ok. Otra persona dice, ¿considera adecuado que en la propuesta de ley general se trate de hacer compatible el derecho humano de acceso al agua y el derecho de propiedad de la nación? ¿No cree que restringe la facultad del Estado? No, yo creo que es perfectamente compatible, aunque debo decirle una cosa, ni siquiera la nación tiene el derecho de propiedad sobre el agua, porque no tiene el derecho al capital. Es una discusión que sería muy larga explicarla en este momento y lo único que les digo es de que la ley no es un tratado, no es un manual de principios. La ley solo debe tener, para ser normativa, debe tener solo 5 cosas. Prohíbe, obliga, prescribe, organiza o sanciona. Nada más. Si no tiene una de esas 5 características, no es una norma jurídica, es un rollo, pues. Otra persona dice, ¿considera que es a través de las instituciones que se alcanza la gobernanza? Bueno, gobernanza viene de gobierno, de gobernar. Entonces, ¿quién gobierna? Bueno, hay un contrato social en este país en donde dice, bueno, pues nosotros ponemos este tipo de cosas, pagamos impuestos, ustedes son nuestros servidores públicos, van a hacer esto. Hay una organización. Claro que es a través de las instituciones, que eso no implica que tienen que ser instituciones autoritarias, ¿no? Pero ¿hasta dónde llega la participación? O sea, yo incorporo lo que tú me dices hasta donde es posible o es como dice esta propuesta, tú vas a hacer lo que yo te ordene. Son 2 cosas distintas. Él también pregunta, ¿cuál es su opinión respecto a la participación ciudadana? ¿Mantenerla como hasta ahora o replantearla? ¿Y cómo? Bueno, participación es todo un cuento largo, ¿no? De acuerdo a su conferencia, ¿cuál y por qué será la estructura de gobierno y su función para administrar y vigilar la protección del agua? ¿Es parte del agua se refería? Bueno, otra vez, si lo que se desea es que un consejo de cuenca sea la autoridad, que se diga explícitamente así.
va a ser el Consejo de Cuenca y en ese momento se convierte en una autoridad y el problema es circular. Ahora el Consejo de Cuenca tiene que rendir cuentas y tiene que consultar a la ciudadanía, porque finalmente si están, como decía Manolo Mas, aquí son cuencofílicos, ¿no? O sea, tienen como una fijación con las cuencas y los acuíferos, ¿no? Cuando estamos hablando del agua en general. O sea, si verdaderamente quieren tomar en cuenta a todos los que viven en una cuenca, ¿por qué nada más los representantes en un consejo de cuenca, o luego 3 de ellos que van a ese Consejo Nacional de Cuencas van a tomar decisiones por toda la nación? Así como nosotros elegimos a un presidente municipal, ¿por qué no elegimos a los representantes en los consejos de cuenca? ¿Por qué el que tiene un título es el que va a estar ahí y va a decir, y luego seleccionan a 3 de ellos y es un grupo de notables que va a decidir por toda la nación? No, pues para eso tenemos instancias que sean elegidos a través de una votación general de la población, que elijan a sus autoridades del agua, si eso es lo que quieren. Digo, esa sería otra propuesta. O sea, no les gusta con agua, bueno, y podríamos proponer que se elijan a través de votación. No sé, digo, requiere un cambio constitucional, no se puede hacer en la ley, pero habría que pensarlo. Dice, si gobernanza se refiere a la corresponsabilidad gobierno y sociedad, es pregunta. ¿Gobernanza se refiere a la corresponsabilidad gobierno-sociedad? Sí. Gobernanza es un cogobierno, pero siempre y cuando los dos tengan un punto de gobierno. Es decir, la autoridad tendría que decirle en un momento dado al ciudadano, no, eso no se puede hacer por tal y cual razón. Punto. ¿Y cuál sería el papel de la sociedad? ¿Cuál es su propuesta? No, bueno, pues la sociedad tiene que participar con todo lo que sepa, se requieren a todo el mundo, pero no podemos irnos a los extremos, ni autoritarismo, ni sociedad nada más, ¿no? ¿Cuáles serían los componentes fundamentales para lograr una gobernanza del agua? Lo platicamos ahorita en el café, ¿no? Es una historia larga, ¿no? ¿Considera usted que se fortalezcan las facultades de regulación a los organismos de cuenca, así como que haya más supervisión y fiscalización a los organismos operadores municipales? Sí, por supuesto. Eso es lo que estoy diciendo yo. En la propuesta del Senado no solo desaparecen a los organismos de cuenca y dejan en el aire a la Conagua, también desaparecen al INTA. Y lo que es peor, le ponen una camisa de fuerza. El INTA tiene muchas funciones y muchas facultades y hace muchas cosas. Y ahora lo quieren encajonar nada más en cuencas y acuíferos. Es una camisa de fuerza. No todas las aguas tienen que gestionarse con una gestión integrada de los recursos hídricos. No, en todos los casos se requiere una visión global de la cuenca, pero no todas las cuencas requieren una gestión integrada de los recursos hídricos. Eso es falso, no es cierto, no es así. ¿Considera factible que en la propuesta de ley general se considere que solo los estados gestionen o regulen el tema del agua potable sin modificar el artículo 115? No, bueno, el artículo 115 ya dice que los estados pueden normar a los municipios que tienen. No es necesario hacer eso. Y acaba de llegar una última. Dice, ¿y qué piensa de los elegidos para el Consejo Consultivo del Agua? Bueno, el Consejo Consultivo del Agua es una asociación civil y entonces como asociación, pues ellos se expresan, hacen sus situaciones, no son, digamos, elegidos, es una voz que en un momento dado es una más de las voces, pero no es una autoridad, ni mucho menos, ni sienta al titular del Ejecutivo como propone esta cuestión. Ahora, déjenme decirle una cosa, yo me restringí estrictamente a lo que era la parte de la gobernanza, pero mis compañeros en el PALEN han ido más allá y permítanme contestarle a Jacobo porque es importante. Sí considero que es importante que haya sobrepesos. Yo no estoy diciendo que no haya sobrepesos. Por eso dije que la Contraloría Social del Agua me parece muy atendible. Pero una cosa es que existan contrapesos y otra cosa es que se elimine a la autoridad y que se reemplace por una parte que aparentemente es ciudadana y que no tiene rendición de cuentas alguna. Ahora,
Tiene, Jacobo, una gran preocupación por las organizaciones comunitarias de servicios de agua y saneamiento. Déjenme decirle, en México hay del orden de 187,000 asentamientos humanos y no creo que haya más de 700, 800, 900 organismos operadores de agua potable. Entonces hay como 186,000 que son comunitarios y no solo comunitarios, son de una colonia, de un fraccionamiento. El mismo IMTA tiene 2 pozos, ellos extraen el agua, ellos la potabilizan, la distribuyen, la tratan, la distribuyen. Todos esos organismos comunitarios tienen su título de asignación como personas morales, no como personas físicas. No hay ningún problema en otorgarles el agua. Lo que sí es un problema es lo que esta propuesta del Senado dice, que deben tomar el agua sin tener título de asignación. Eso es un error, es un despropósito, estamos yendo para atrás. Si nosotros, acaba de decir el doctor Arreguín, no podemos hacer el estudio de disponibilidad más que con los títulos que están formalmente establecidos. Entonces, si no contabilizamos el agua que está sacando alguien más, menos, con mayor error va a estar ese título de disposición, ese título de esa disponibilidad. Tenemos que contabilizar todo. También propone en los planes de riego, o sea, ahora van a autorizar los planes de riego, entonces de repente nos regresamos al siglo pasado, cuando el Estado, el logro filantrópico que venía y autorizaba qué cultivo y qué método de riego vas a utilizar. ¿Dónde queda entonces la libertad? El primer derecho humano es el derecho a la libertad. O sea, las decisiones que toman los agricultores para decir qué siembran y qué no siembran dependen de los futuros de Chicago, dependen de la tecnología, dependen de las semillas, dependen de muchas cosas. Eso es un despropósito. Y el otro punto, la ley del Senado dice que el 75% de las utilidades de todas las empresas que tengan concesionada la infraestructura hidroagrícola deberían enterarse a la Federación. Me pregunto, ¿ustedes están dispuestos a pagar el 75% de impuestos? ¿Quiénes son los que tienen concesionada la infraestructura hidráulica? Son los agrícolas. ¿De quién es la infraestructura? De la nación. ¿Quién le da mantenimiento? Ellos. Y luego dicen que no pagan. Pues ¿cómo es que no paga? Si la infraestructura es del Estado, si la infraestructura es de la nación y yo como agricultor le doy mantenimiento, pues estoy poniendo dinero. Y entonces dicen, bueno, pero es que no pagan derechos. Pues no, pero pagan aprovechamientos que vienen en la ley de ingresos. Es dinero lo que pagan. Por supuesto que paga la agricultura. Ahí la dejo. Te toca, Gustavo. Muchas. Para mí, ¿a qué instancia gubernamental o institucional le corresponde regular el mercado del agua? ¿Es aceptable que la ley establezca un valor del agua? Bueno, yo creo que la instancia que le corresponde es la Conagua, que por cierto se me olvidó decir que también así como hay que fortalecer al IMTA, hay que fortalecer la Conagua. Y en el 2004, estaba proponiendo que fuera organismos descentralizados y se justificó jurídicamente que fuera así, pero hubo mucha oposición sobre eso, pero creo que no sé si sea momento de discusión en estas nuevas esfuerzos, pero se demostró jurídicamente, ahí están los antecedentes en el diario de Debates, que podía ser descentralizado. Ahora me preocupa también en la ley actual, no tiene funciones prácticamente los organismos de cuenca, bueno, las propuestas, perdón, los organismos de cuenca en la ley actual tienen muchísimas funciones, a veces repetidas, había que revisarlas, pero el problema que no se pongan es que puede ser discrecional como se establezca en el reglamento interior. Ahora también ya no se puede hablar de que una instancia determinada gubernamental pueda decidir, pues está precisamente los contrapesos que estamos hablando de los consejos de cuenca. Entonces, en todos los aspectos debían de tener, yo no sé si el modelo de consejos de cuenca, pero una participación ciudadana sí,
con mayores decisiones sí, pero con mayores capacidades, mayor apoyo para que tengan ese, lo vinculaba yo con la parte de investigación y desarrollo tecnológico, con capacitación. O sea, ¿de qué manera en las sesiones que yo estuve en el Comité de Cuenca no tenían los usuarios, digamos, un contrapeso técnico? Entonces, finalmente dominaba lo que decía la autoridad y eso también está mal. Es aceptable que la ley establezca un valor del agua. Bueno, me quiero referir también a los trasvases. Los trasvases ahora son decisiones prácticamente, bueno, como están planteados en la ley, se refieren a cuestiones administrativas, de que si es trasvase directo, que si es trasvase indirecto, pero no se regula las posibles afectaciones que pueda haber a las cuencas que se les quita el agua, no nada más ahorita, sino para el futuro, y las compensaciones que debe haber. Veas el caso de las Mazaguas, de Cusamala, etcétera. Entonces, las decisiones ahora ya no deben de ser, a eso resumo esto, no deben ser unilaterales de un solo funcionario, deben ser consensadas por los. Falta mucho por hacer en esto de la participación ciudadana. Hay que insistir. Hay quienes quieren quitar los consejos de Cuenca también, ¿no? Porque no han funcionado, y realmente no han funcionado porque no los dejan funcionar. Pero creo que debemos de cambiar esos paradigmas. La administración ya se rompe, por ejemplo, dice la unidad única de gestión del agua es la cuenca. Y ahora con los trasvases ya no es solo la cuenca, sino es intercuencas también. Entonces se tiene que regular acerca de eso. Creo que es insuficiente con que la defina. Las propuestas que yo vi solo las define. La ley de derechos incluso cobra derechos por eso. La Conagua administra muchas más cosas que solamente los derechos de agua. Es otra pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre la vigilancia ambiental sin conflicto de intereses a través de acciones colectivas ciudadanas? Creo que es importante, hay que insistir mucho con eso. Esa es la parte quizás que más se tiene que insistir, sobre la participación ciudadana, la Contraloría Social y ese tipo de cosas. Pero sí, creo que no se debe de perder el papel de la autoridad. La autoridad es fundamental. Desgraciadamente no ha tenido contrapesos y hasta ahorita hace lo que se le da la gana, pero hay que insistir sobre la parte precisamente de los contrapesos estos que hablaba aquí Jacobo. Si el IMTA sigue con los consejos de Cuenca, no alcanzo a ver. Si el IMTA sigue, que los consejos de Cuenca instrumenten y operen la investigación del IMTA. ¿Qué opina? Bueno, el IMTA yo creo que debe de seguir y debe de fortalecerse, y creo que se está olvidando eso en la ley. Ahorita dice que en las propuestas que vi que tienen que seguir directrices y hasta para capacitación, ¿no? Para investigación y desarrollo tecnológico. En el 2000, en el tiempo de Fox, no me acuerdo qué año, trataron de quitar al IMTA, de desaparecer el IMTA. Afortunadamente no lo lograron, pero sí, así como están las planteadas las leyes actuales, las propuestas actuales, se deja prácticamente otra vez en indefensión para cualquier capricho de algún gobernante que no le guste la investigación, cuando el presidente Peña Nieto ha dicho que hay que fortalecer la investigación. Pues no se está haciendo. A lo mejor hay que replantear también, a lo mejor que dependa de CONACYT, el consejo de, ¿cómo se llama? El consejo técnico, o el consejo del IMTA, no sé. Estoy hablando nada más como una idea, pero sí, no debe desaparecer y debe fortalecerse. De hecho, ha demostrado ser autosuficiente, o sea, no es una carga para el Estado. Contrata cada vez más, tiene posibilidades de ir y lo ha hecho a nivel internacional. Yo participé en proyectos internacionales que nos pagaron además, ¿no? ¿Qué opina de los planes hídricos que hacen las comisiones de Cuenca? Bueno, pues hasta ahorita las comisiones de Cuenca, las comisiones de Cuenca o los consejos de Cuenca prácticamente no hacen planes hídricos, se los hace la autoridad,
obviamente los contratan con empresas, con el mismo IMTA, etcétera, pero hay muy poca participación de lo que debe ser el principal objetivo de los consejos de cuenca, es hacer los planes hídricos, vigilar su cumplimiento, y a partir de eso ya puede incidir en todas las acciones que tienen que ver con la administración del agua. Gracias. Por favor. Varias preguntas, lo cual me da mucho gusto. Una dice sobre el tema de la cuenca del río Magdalena Contreras, si hay que considerar que se encuentra en un núcleo agrario de bienes comunales. Ahí pues lo que nosotros recomendamos es tomar en cuenta ese núcleo, ¿no? Ellos como bienes comunales son dueños de la tierra, dueños del agua, según los tratados internacionales y la Constitución. Entonces ellos son los que van a decidir qué hacer con ellos, hay que tomarlos en cuenta, porque aquí quien hace la pregunta es una asociación civil, entonces hay que trabajar con ellos, ¿no? Con los bienes comunales, y hay reglamentos internos en la ley agraria que pueden ser una forma en que pueden ellos determinar cómo manejar su territorio legalmente, ¿no? Con el apoyo de las leyes. Luego hay un tema sobre la concesión y usufructo del agua con la Conagua, y si se está excluyendo a los municipios. Que si es así, pues lo que pasa es que ese es el problema, ¿no? A los municipios se les da agua en bloque que otorga la Conagua por medio de las concesiones o asignaciones. Entonces, finalmente quien decide es la Conagua, y los ayuntamientos dan por el artículo 115 el servicio de agua potable, en donde han podido, ¿no? Porque hay muchos lugares, como ya mencionamos, que no se da este servicio de agua potable, entonces entra ahí los comités autónomos locales. Luego dice, ¿qué propone para aquellos casos en que se municipalice el agua de los comités comunitarios a fin de que se recupere la inversión realizada por los ciudadanos? Pues yo recomiendo primero que no se municipalice, ¿no? Porque nosotros también es un tema económico y de servicio. El económico es que en un sistema comunitario pagan 50, 60 pesos por casa al mes. Entonces son costos muy mínimos, porque la mayoría son ciudadanos que no reciben una remuneración por este servicio de dar el agua potable, y entonces cuando se municipaliza lo primero que pasa es que aumenta el precio. Y otra, pues si ya llegamos a ese extremo, pues hay que cuantificar qué es lo que se tiene, cuánto costó la mano de obra, cuánto costó la tubería, cuánto se paga de energía, y si así le va a convenir a la empresa privada o al municipio que va a llegar después, pues yo digo que ya no va a ser negocio y es mejor que se continúe como comunitario. Otra pregunta, que si los pueblos originarios deben manejar su agua, no se obliga a tener una concesión con la Conagua. Pues ahí es precisamente el problema, que se está obligando en esta nueva iniciativa a que tengan una concesión, siendo que ellos, por ser pueblos originarios, pueblos indígenas, tendrían la autodeterminación tanto de su territorio como del agua, como de nombrar a sus autoridades, ¿no? Eso ya está en la Constitución. Entonces, creo que ya expuse que hay más beneficios en el manejo comunitario que en la municipalización. Otra pregunta es
que si se considera que hay capacidades nacionales para institucionar la Contraloría Social. Pues es que la Contraloría Social no nace, ¿no? Y no se da por poner a ciudadanos a vigilar, es todo un tema de capacitación y que también haya formas de transparencia de que los gobiernos y las instituciones den a conocer cómo se licitaron las obras, cuánto se va a gastar, por qué se utilizan tales o cuáles materiales, y los ciudadanos, conociendo primero que hay estas instancias, dándoles estos espacios, pues ya es todo un tema de capacitar a los ciudadanos también para que sepan en la Contraloría Social. Actualmente la Contraloría Social es obligatoria en todas las obras y en todas las instituciones, pero lo que hay es muy limitado, ¿no? La Contraloría es poner en internet la licitación y ya con eso cumplí con la Contraloría, o poner a 3 gentes que yo conozco a que me vigilen a mí mismo, y pues no traigo a colación ningún tema de presidencias y casas blancas, porque sucede lo mismo en todas las instituciones, ¿no? Se está poniendo a vigilar a personas allegadas, entonces debe de haber estos contrapesos que ya mencionamos, ¿no? Dice, la cantidad de recarga posible que logren hacer permitirá realmente equilibrar el acuífero y la calidad se conservará. Pues eso es, no es que sea una garantía, ¿no? Pero actualmente estamos sobreexplotando. El sistema que tenemos actual es sobreconcesionar, sacar. Entonces, en la iniciativa ciudadana, nosotros lo que estamos haciendo es precisamente que la concesión no sea en base a que ya se me venció mi concesión y ahora me tienes que dar una reposición y ahí mismo hago otro pozo, aunque el acuífero esté sobreexplotado, ¿no? Es como decir, tengo agua en papel, pero no tengo agua en el acuífero y no lo tengo en la cuenca, ¿no? Entonces, por eso creemos que se debe de actualizar este tema primero de cómo medimos el balance hídrico y cómo vamos a asegurarlo, ¿no? Y como vamos, pues no es un tema, no es, más bien vamos por un camino equivocado, entonces tenemos que corregir cómo tenemos agua para todos, cómo reinfiltramos, cómo aseguramos que todos tengamos agua, ¿no? Luego, ¿qué áreas de la universidad han dado apoyo real y efectivo a la Contraloría Social? Pues aquí en la universidad lo único que yo conozco es la red del agua de la UNAM, en donde tiene algunos ejemplos que se están haciendo con algunas comunidades. Luego dice, ¿no considera usted que la actual ley de aguas nacionales permite ejercer el derecho de propiedad privada sobre el agua? Pues ahí es precisamente lo que yo explicaba, ¿no? Que a partir del 92 lo que pasó fue que se cambió este manejo comunitario por este tema de concesiones y se obligó a tener a las comunidades en este sistema de concesiones. Dice, ¿qué opina de la incidencia de que la ley permita la relocalización y reposición de pozos? Y esto va en contra del abatimiento del pozo y acaba el objeto de la concesión. Pues sí, es lo que decía, ¿no? Si actualmente solo nos basamos en bancos y en papeles las concesiones, pues no vamos a tener un recurso real en los acuíferos. Y finalmente se dice que tenemos derechos humanos al agua, derechos individuales y colectivos, entonces, ¿por qué nos quitan el agua? Más que leyes, lo importante es la lucha de los pueblos por defender el patrimonio, organizaciones y luchas radicales. Pues más bien yo diría que el tema de los derechos es un tema que se gana, ¿no? Es un
No es que alguien ponga en la ley que nosotros ya tenemos derecho. Eso fue un procedimiento, por ejemplo, en las Naciones Unidas. No es que hayan dicho el derecho humano al agua se va a poner, sino más bien fue una lucha de muchas organizaciones, de ciudadanos como ustedes que están aquí, que dijeron tenemos que hacer algo, pues vamos a poner este tema. Igual el derecho humano en la Constitución no fue una concesión del Partido Verde Ecologista, sino fue la lucha de muchas organizaciones. Nosotros pusimos nuestro granito de arena, pero es un tema que todos debemos de apoyar y de poner manos a la obra, ¿no? Un derecho como tal, pues ahí está. Lo que hay que hacer es ejercerlo y defenderlo. Gracias. Cobo. Eduardo, por favor. Por cuestiones de tiempo voy a resumir algunas preguntas que me hicieron que tienen que ver con lo de la cuenca de la presa Madín, explicando que primero la cuenca de la presa Madín tiene dos objetivos fundamentales y esos objetivos se establecieron cuando elaboramos nosotros el plan hídrico de gran visión de la cuenca de la presa Madín por ahí del año 2009 en talleres con las participantes en la FESA Catlán. Y el objetivo es revertir la degradación ambiental y mejorar el bienestar social de los usuarios de la cuenca. Y el segundo gran objetivo y el reto más importante es ser facilitadores en el diálogo de saberes que se deben establecer entre los tres niveles de gobierno, que son el federal, municipal y estatal, y los usuarios y los representantes de la sociedad civil. Esto viene establecido en el artículo 13 bis de la Ley actual de Aguas Nacionales. También, en base a eso, entonces, lo que queremos hacer es, les voy a dar un ejemplo de lo que estamos haciendo. Presentamos hace 2 días la problemática de la cuenca que se está degradando y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un resumen, el diagnóstico que tenemos, vamos a hacer, para solucionar la parte baja de la cuenca, vamos a citar a la gente del organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, hablamos datos con el director de UAPAS de Naucalpan, con el de Medio Ambiente de Naucalpan, con el de Atizapán, con los otros, para reunirnos y exponerles el problema y decirles, tenemos este problema, las alternativas para solucionarlo son estas. Tenemos que entrar entre todos para ver cómo se hace esta solución. Estas son las cosas que se tienen que hacer para resolver ese problema. Pero además tenemos problemas a nivel cuenca alta, cuenca media y en la parte de la presa. En la cuenca alta tenemos el problema que vamos a realizar un estudio sobre los manantiales. Ahí vamos a detectar cuál es la problemática, por qué no está llegando tanta agua como antes llegaba a la presa. Les vamos a solicitar ya a las autoridades, ya sea, y al UAPAS, al Zapasa de Atizapán y al Interapas de Tlalnepantla, que nos den los datos y planos donde están sus descargas puntuales de todos los ríos y para ver cómo se va a atacar todo eso. Esa es el reto principal, sentar a los ciudadanos, a las organizaciones de la sociedad civil, con todos los demás. La Ley de Aguas Nacionales nos da la facilidad y la propuesta de poder hacerlo. El reto es mayúsculo. Por ahí también me comentaban cuáles serían las fuentes de financiamiento para la cuestión de agua vida. Ahí les podía comentar 2 cosas. Hace ya bastante tiempo publiqué un artículo que se llamaba La autosuficiencia financiera de los organismos operadores del agua. Hace algunos años, cuando se empezó a hablar del problema del derecho humano al agua, que además tiene una historia. Desde que iniciaron los congresos mundiales del agua, siempre se habló del derecho humano al agua y siempre hubo oposición. En México ya se decía que ya se iba a firmar, que ya estaba todo listo, pero se cayó porque no quisieron entrarle al toro. Entonces, en esta nueva actualización lo que estoy viendo es, y lo que he propuesto, se deben de considerar 2 cosas. Si en términos económicos hablamos de oferta y hablamos de demanda. Y en la Ley de Aguas Nacionales, dentro de la demanda, nada más contempla los usos del agua. Y le falta otra parte que son muy importantes, que son los usuarios. Y los usuarios básicamente somos 2, los seres humanos y los ecosistemas. Entonces, si contemplamos estas cosas,
¿Cómo tenemos que hacer para que el agua alcance para todos? Tenemos que hacer un balance hídrico, tenemos que ver las prioridades, tenemos que ver como en el transitorio de la Ley de Aguas Nacionales, ponen la prelación en un artículo transitorio. Creo que es bastante endeble todo eso. Y además muchas de esas cuestiones las estamos discutiendo en un diplomado que tenemos en la FES Zacatlán, que se llama Economía Ecológica y Ambiental del Agua, cuyo módulo de Derecho Ambiental obviamente lo dirige la doctora Carmona y nos ha ilustrado y nos corrige las cuestiones jurídicas que tenemos que hacer para no andar metiendo los pies. Después una pregunta que me hacen sobre la bronca que han sido las cuotas de garantía del agua. Y esto ya lo tuvimos hace como 10 años. Un título de concesión, por ejemplo, la Coca-Cola pide en su título de concesión 100 millones de metros cúbicos anuales, pero sin embargo nada más utiliza 70 para cubrirse para demandas futuras. Y lo que se propuso una vez es ese 30% que no estás utilizando, se propuso en la Ley Federal de Derechos hace ya varios años, para que pagaras un 10% de eso. Eso se cayó porque era inconstitucional, hubo litigios y no resultó a la Conagua. De hecho, lo que se hacía es, a partir de eso, para que puedan garantizar y no se les haga la caducidad de volúmenes, de pagar una cuota de garantía. Lo que pasa es que el problema es de medición. No sabemos, y ya lo sabemos, que nos están subdeclarando volúmenes. Porque además tenemos un problema muy importante. ¿Se recuerdan esta gráfica que les planteé dónde está el ciclo hidrológico del Valle de México? Tengo que ser muy honesto y decirles, eso se hace con los volúmenes concesionados. Y yo sé que los volúmenes concesionados con los volúmenes reales no hay una correspondencia uno a uno. Y eso me da de entrada, y por eso se los comentan, una bronca de precisión. Entonces, lo que realmente, yo me recuerdo muy bien, y la doctora trabajaba en Conagua hace muchos años, cuando hizo el Plan Hídrico Nacional, unos libros plateados, en el que fue el balance bien hecho hace unos años. No se ha hecho un balance hídrico de cuánta agua tenemos. Los acuíferos y los que publican realmente te dicen cuánta agua hay, y la verdad, sacaron hace poco el del acuífero del Valle de México, y que decía que había una sobreexplotación de acuíferos, y de repente 4 o 5 años después resulta que ya no hay que la sobreexplotación es menor. Pues yo digo, no le creo esas cuestiones. Y ya estamos en este punto, espero que hayan sido más o menos contestadas. Y también otra cosa que quería decir, para ver la cuestión del precio y cómo establecer el precio para el agua, tenemos que utilizar un concepto que son cómo podemos transformar los valores que tiene el agua, transformarlos en precios. Y propongo en un esquema que el uso humano al agua a lo mejor sea gratis, pero ¿quién va a pagar eso? El señor que con el agua en su casa la tira, el industrial que la utiliza y todos esos. Y eso le llamamos subsidios cruzados. No va a ser el gobierno federal, sino los que derrochan el agua y la tiran, y los que lo utilizan para otras cosas. De esta forma podemos garantizar el derecho humano al agua. Y no van a decir después que es populista, no es populista. Con eso vamos a obligar, y además establece rangos, y la gente va a saber, si me paso de este rango a este rango, voy a tener que pagar más caro el agua, y se los voy a decir. Porque si tú revisas, por ejemplo, estás revisando en UAPAS, no hay, y no puedes ver cómo está la estructura de rangos y no te lo dicen. Y en muchos casos utilizan y le copian como si estuvieras calculando el ICR. Y una de las cosas que vemos, los organismos operadores a nivel de la República Mexicana más eficientes son los que tienen un sistema tarifario más transparentes, y son los de Baja California. Tú entras a la página web, puedes bajar el periódico oficial y ahí te dice cómo está y cómo están los rangos. ¿Qué pasa con los del Estado de México? Y me da vergüenza. El organismo operador de allá de Baja California tiene una eficiencia del 96%. Tlalnepantla, Naucalpan, Atizapán apenas llegan al 20%. Quiere decir que del 100% del agua que extraen o disponen, solo están cobrando el 20%. 40% lo pierden en fugas y después no cobran. Precisamente por eso es un
desastre. Y además lo tienen que corregir a través de querer recaudar más y no en lugar de prestar mejores servicios. Creo que con esto espero que haya quedado respondido y muchas gracias por su atención. Gracias, Eduardo. Pues como pueden ustedes ver, el gobierno del agua llega desde quién toma la decisión, cuándo se debe de abrir un pozo, cuándo se debe cerrar un pozo, quiénes participan en esas situaciones, cuántos metros cúbicos se tienen que dotar. O sea, son muchas las tomas de decisiones en donde además casi todos coinciden en que tenemos poca información. El otro día estaba yo haciendo un análisis sobre esta situación de en la investigación tener precisión, pero llegué a un concepto que creo que es lo que nos hace falta en la gobernanza del agua y tiene que ver con una palabra que casi nunca se maneja para este tipo de situaciones, que se llama ser rigurosos. O sea, no necesariamente tiene que ver con ser autoritario, ni ser, digamos, puntual, ni certero, ni veraz. Uno tiene que tener, y yo diría que la gobernanza del agua sería a partir de encontrar conceptos de ser rigurosos con el líquido que nos da la vida y que tenemos que administrar. Si no sabemos administrar el agua, que es vital, creo que estamos en serias consecuencias, vamos a sufrir consecuencias terribles en otros momentos. Y bueno, tomé nota de todas estas situaciones por razones de tiempo, pero precisamente la idea de este foro es tomar ideas de cómo se fortalecen cualquiera de las iniciativas que en este caso, y yo sí prometo rigor para que sean incorporadas. Muchas gracias.